profundo gozo me dirijo a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para compartir la lección de este día. Les doy la más cordial bienvenida y espero pues que me acompañen en este tiempo en el cual compartiré la enseñanza cuyo título es Misterios en el Apocalipsis. La verdad central de esta lección es la revelación de Cristo a Juan. Fue dada para revelar la verdad, no para esconderla. Y el versículo clave es Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El libro de Apocalipsis registra el final de la historia del Evangelio y nos brinda esperanza para el futuro a pesar de los problemas que enfrentamos hoy. La lección de hoy explora algunos de los pasajes más difíciles del fascinante pero a la vez desafiante libro de Apocalipsis. De este estudio se nos recuerda que Dios nos ha dado su palabra, no para ocultar la verdad o hacerla confusa, sino para revelar la verdad que es para nuestro beneficio. Entonces vamos a considerar varios pasajes de la Escritura en Apocalipsis y yo le invito a que abra su Biblia en el último libro de la Biblia. En el último libro de esta sagrada palabra vamos a considerar el capítulo número 1, versículos número 4 y 5, luego el 3, 1, 4 y 5 dice: Yo Juan me dirijo a las 7 iglesias que están en Asia, que la gracia y la paz esté con ustedes de parte del que es y del que era y del que ha de venir y de los 7 espíritus que están ante su trono. Versículo 5: Y de Jesucristo el testigo fiel, primogénito entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra, Él nos amó con su sangre, nos lavó de nuestros pecados. Luego también vamos a considerar el capítulo número 3 y versículo número 1 que dice: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y en el capítulo 4 y versículo número 5 dice: Del trono salían voces, relámpagos y truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y por último el capítulo número 5 y versículo 6 que dice: En este momento vi un cordero en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Estaba de pie y parecía haber sido inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus que Dios ha enviado por toda la tierra. Así que, como ya usted observó, lo que se repite ahí en todos estos versículos es una frase: los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus. ¿Qué pueden significar? ¿Verdad? Como anticipo, ¿verdad? Como introducción, vale decir que la clave para una correcta interpretación del Apocalipsis es la intención original del autor, ¿verdad? La verdad tal como fue revelada en su escogencia de un género literario particular. Apocalipsis o la apocalíptica es uno de los géneros literarios en los cuales se escribe la Biblia, al igual que hay narración, al igual que hay parábolas, al igual que hay epístolas. Todos esos son géneros literarios y cabe decir que cada género literario tiene sus propias reglas de interpretación. Entonces la mayoría de los intérpretes tratamos de utilizar las herramientas y procedimientos exegéticos de otros géneros del Nuevo Testamento en las interpretaciones que hacemos del Apocalipsis. Y esto realmente no nos permite extraer la verdad plena, ¿verdad? Entonces, tengamos nosotros esa perspectiva, esos cuidados y vamos a considerar también que la profecía es la forma como Dios habla a su pueblo
proveyéndole dirección en el momento actual y la esperanza por el control que Él tiene de sus vidas, de nuestras vidas y de los eventos mundiales. El mensaje de Apocalipsis y de la profecía en general es eminentemente comunitario. Es para la comunidad, es para la iglesia en general y se expresa para motivar, para incrementar la fe, para llamar al arrepentimiento y para informar al pueblo de Dios acerca de las acciones de Dios y de sus planes. Les dije que el género literario es particular en Apocalipsis y generalmente este género pues no solamente lo tenemos aquí en el libro de Apocalipsis como tal, sino también vamos a encontrar en Ezequiel, en Zacarías, en Daniel. Vamos a encontrar también expresiones o el uso de este género literario. Y básicamente, hermanos, el mensaje de esta forma literaria es que Dios trae liberación a su pueblo, ¿verdad? Es para traer consuelo, para mostrar la fidelidad de Dios en medio de la persecución a los creyentes, ¿verdad? En medio de la persecución a causa de los incrédulos. La intención del libro no es constatar la curiosidad de cada generación o bosquejar un plan detallado de los eventos finales. No podemos nosotros tampoco tratar de interpretarlo de manera cronológica, porque no es este el objetivo. Podemos afirmar que la sociedad, eso sí es una verdad, hermanos y amigos, que podemos nosotros decirlo con toda propiedad, que la sociedad caída está en un proceso de colisión con el reino de Dios. Y al principio va a parecer que el mundo ha ganado, ¿verdad? Como pasó en el Calvario. Pero esa no es la verdad verdadera. Dios es soberano. Y Él está en control de la historia, en control de la vida y de la muerte. Su pueblo es victorioso en Él. El contexto de Apocalipsis fue la persecución provocada por la separación de las iglesias locales de la protección legal de Roma, como un acuerdo con el judaísmo. Esta separación, esta división ocurrió aproximadamente en el año 70 después de Cristo, cuando los rabinos de Jamnia establecieron la formulación de un juramento que exigía a los miembros de las sinagogas locales maldecir a Jesús de Nazaret y honrar al César. Los documentos legales establecen que el culto al emperador alcanzó su punto crítico en el conflicto con las iglesias cristianas entre los reinados de Nerón 54 al 68 después de Cristo y Domiciano 81 al 96 también después de Cristo. Entonces el enfoque del libro es la persecución de los creyentes del siglo I, y pues con motivo de la adoración del emperador y que los creyentes se negaban. Y también, hermanos, recordemos que los profetas hablan de un futuro basado en el esfuerzo para transformar el presente. Existen varias teorías sobre la identidad de los 7 espíritus, debido a que la frase aparece como una referencia a Dios Padre y a Jesús el Mesías. Muchos comentaristas han afirmado que definitivamente se refiere al Espíritu Santo, lo cual es muy, muy probable. Otros creen que esta declaración de los 7 espíritus de Dios es una alusión a Isaías capítulo 11, versículo 2. En la versión de los 70 o la Septuaginta se mencionan los 7 dones del Espíritu. Mira, si usted lee Isaías 11:2, va a encontrar que es espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de temor, etcétera, ¿no? Una tercera interpretación es que de los que pertenecen al contexto, al trasfondo judío, especialmente al contexto intertestamentario, identifican los ángeles con la presencia de los 7 arcángeles ante el trono de Dios, según Apocalipsis 8:2.
Y hay quienes lo relacionan con los ángeles o mensajeros antes mencionados de las 7 iglesias. Pero el número 7 se repite más de 30 veces en el Apocalipsis, y más que cualquier otro número. El número 7 se asocia con el cumplimiento, con la culminación o la perfección. Hay 7 iglesias, 7 espíritus, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 sellos, 7 copas, 7 cuernos, 7 cabezas de la bestia, 7 trompetas, 7 plagas, etc. Y la palabra hebrea de la que viene la palabra 7 tiene una raíz que significa estar completo, estar satisfecho, tener suficiente. Así que la frase, los 7 espíritus de Dios, que aparece, ya vimos en Apocalipsis 4 veces, indica la plenitud del poder del Espíritu y también la diversidad de sus actividades. No hay 7 Espíritus Santos, sino solo uno. Un espíritu, dice Pablo a los Efesios capítulo 4, versículo 4. Recuerde que 7 es el número de la perfección, y el Espíritu Santo reúne en sí mismo todos los atributos de la deidad. En segundo lugar, vamos a hablar de los números en Apocalipsis. ¿Verdad? Hay muchos, si usted lee el libro, lo lee detalladamente. De hecho, si lee toda la Biblia, va a encontrar muchas referencias a números, ¿verdad? Y en primer lugar vamos a ver la importancia del 7, que ya consideramos un poco en el punto anterior, pero en el capítulo 1 y versículo número 10 claramente dice: en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu Santo, y detrás de mí oí una fuerte voz parecida al sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a estas 7 iglesias. Y nos menciona ahí las iglesias. Yo volví la mirada para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros a alguien semejante al Hijo del Hombre, que vestía una ropa que le llegaba hasta los pies y que llevaba un cinto de oro a la altura del pecho. Como ve, hermano, y si miramos otros textos, por ejemplo el versículo 16, versículo 20, capítulo 5, versículo 1 y capítulo 8, versículo 2, hay referencias al número 7. Pero no hay lugar para la especulación en el uso que el Espíritu Santo hace de los números. En la Biblia, como le dije, encontramos, por ejemplo, en el Salmo 62, 11 y 12, dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Este es el modo hebreo de enfatizar una declaración numérica. Va aumentando en intensidad natural sobre la estructura misma del versículo hasta llegar a su punto culminante. Salomón, por ejemplo, utiliza en varias ocasiones en Proverbios, dice, enumera ahí 6 cosas que Dios aborrece, y la 7ª dice que abomina su alma. Entonces el número 7 es tan importante que Juan lo usa no menos de 50 veces en los 22 capítulos de Apocalipsis. Se usa en la Biblia como referencia a lo completo, a lo perfecto. El 7 también aparece en varios múltiplos como 70 veces 7. Por ejemplo, podemos estar nosotros seguros que había muchas iglesias en el Asia Menor. Entonces, las 7 iglesias a las cuales se escriben las cartas del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis representan la iglesia de esa región en su totalidad. Porque recuerde que el 7, el significado es lo completo, lo perfecto. El Señor toma las 7 iglesias y están en orden allí, ¿verdad? Comenzando con la iglesia en Éfeso, pero el mensaje es para toda la iglesia en general, y en última instancia sirve como mensaje a la iglesia del Señor en todo el mundo. Otro ejemplo es cuando Juan ve a Cristo sentado a la diestra de Dios con un libro con 7 sellos. Se colocaban sellos en documentos oficiales para garantizar su seguridad y protegerlos de ser abiertos por cualquier persona.
Entonces, al hablar de 7 sellos, implica que estaba completamente sellado, que nadie lo podía abrir, excepto alguien que poseyera la autoridad para hacerlo. En este caso, solo el Mesías tenía la autoridad para abrirlo. Pero hay otros números en la Escritura, y específicamente en Apocalipsis. Encontramos el número 4, por ejemplo, hablamos de los 4 seres vivientes que rodean el trono en el cielo. El número 4 se usa también unas 30 veces en Apocalipsis, y es cuando se tiene una perspectiva, cuando lo que se quiere enfatizar o enseñar es también lo largo, el ancho. Se usa el número 4, ¿verdad? Cuando se quiere enunciar o decir que cubre todo, ¿verdad? Porque el 4 está relacionado con la tierra. Por ejemplo, los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones, entonces significa totalidad o integridad. También tenemos los números 12 y 144,000 que están conectados dentro del judaísmo. 12 a menudo se identifica con las tribus de Israel. Posteriormente, los 144,000 hombres que Dios sella al principio de la tribulación son 12,000 de cada tribu. Y si usted hace memoria de las veces que se encuentra el número 12, pues va a encontrar mucha referencia, ¿verdad? 12 piedras en los altares que edificaban, 12 panes, los panes de la proposición, y así 12 piedras que los sacerdotes llevaban en el pectoral. Entonces, solo le menciono esto para refrescar la memoria de cuántas veces el número 12 es usado, o sus múltiplos aparecen más de 400 veces en toda la Escritura. Y Dios lo escogió el número 12 para manifestar la administración perfecta del gobierno divino, ¿verdad? Para mostrar a Israel y a la iglesia. Y el número final de este estudio es 1260 días, que lo vamos a encontrar en Daniel y en Apocalipsis también. Y también la repetición del número 42, específicamente 42 meses. Este periodo representa 3 años y medio, o tiempo y medio tiempo, o sea, 1 año más 2 años más 6 meses, 3 años y medio. Y esto está asociado con el anticristo, y es el tiempo de congoja para Jacob, para Israel, tal como no la ha habido jamás. Esta es la segunda mitad de la semana de Daniel, y la duración de la persecución de este pueblo ha sido fijada. Tiene límite 1260 días, 42 meses, haciendo la acotación aquí que el mes profético tiene 30 días, ¿verdad? Esa es la duración del mes profético. Y si usted, por ejemplo, recuerda el tiempo que el arca, o que el agua tardó en descender después del diluvio, va a ser 5 meses y fueron 150 días, porque el mes profético tiene 30 días, y por eso decimos son 42 meses, 1260 días. En tercer lugar, es la marca de la bestia. De la marca de la bestia hemos visto muchos documentales, hemos visto películas, hemos visto algún otro tipo de materiales audiovisuales que nos producen de repente temor. Pero la marca de la bestia significa autoridad y también lealtad. Probablemente no hay número en la Biblia más desconcertante que el número que se adjudica a la bestia en Apocalipsis, y es número de hombre, dice Apocalipsis 13. ¿Verdad? Lo quiero llevar a Apocalipsis 13, por favor, y el versículo número 18. Apocalipsis 13, 18. La palabra del Señor dice: además, aquí hay sabiduría.
El que tenga entendimiento, que calcule el número de la bestia, pues es el número de un ser humano y es el 666. 666. Esa marca, ¿verdad? A los seguidores de la bestia, del anticristo, del cuerno pequeño, del hijo de perdición, del hombre de pecado, le fue puesta en la mano derecha o en la frente. Así como en el capítulo 7 y versículo 3 de Apocalipsis, los santos fueron sellados para Dios. El maligno imita esta acción dejando su propia marca. Realmente el término que se traduce como marcar es la acción de poner el fierro, digamos así, o el sello a un animal, o estampar un sello oficial en un documento. Algunos asumen que se relaciona con la cultura romana del primer siglo, donde los esclavos eran sellados con el nombre de su amo, o los soldados se les ponía tatuajes en honor a su general. Lo cierto es que la bestia es la personificación de Satanás que imita y se burla de Cristo. Los que siguen a la bestia se inclinarán ante la autoridad satánica en la adoración del mismo diablo. El deseo del diablo siempre ha sido competir con Dios por la adoración. Y la identidad de la bestia, ¿verdad?, solo podrá quedar clara durante la tribulación, cuando ocurran estos eventos. Lo que sí podemos decir es que solo aquellos que se alineen con la bestia y tomen su marca tendrán acceso a los mercados económicos, tendrán acceso al comercio. El juicio es algo difícil de discutir. Sin embargo, Apocalipsis nos recuerda que debemos ver la realidad del juicio del pecado y aprender de una tremenda verdad. Aquellos que siguen al anticristo, aquellos a los cuales se les marca, se les imprime esa marca, están destinados al juicio. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 dice: a los dos ángeles los siguió un tercero, que a grandes voces decía: el que adore a la bestia y a su imagen, y acepte llevar su marca en la frente o en la mano, también